Nos encantó. Perfecto. Entonces, bueno, seguimos con Pili y las cosas feas que pueden pasar en el seguimiento. Bueno, entonces vamos a ver algo de los problemas post-implante. Menos mal aquí nadie es impresionable. En los problemas post-implante, pues son aquellos que se pueden presentar pues, por condiciones propias del paciente, porque no todo le podemos echar la culpa al procedimiento ni al marcapasos. Pueden ser condiciones propias del paciente o por algún proceso que no llevamos adecuadamente durante el implante. Entonces, en este proceso, pues típicamente los podemos clasificar en dos grupos: problemas mecánicos que están relacionados directamente con el funcionamiento de los electrodos y del generador del marcapasos, problemas funcionales que tienen que ver directamente ya con la programación, algún ajuste, algún algoritmo no se realizó de la manera adecuada o alguna condición del paciente cambió y se requiere hacer algún ajuste en la programación. Dentro de estos problemas que tenemos con el dispositivo, pues hay algunos que se pueden solucionar con programación sin ningún problema. Sin embargo, otros requieren una reintervención, como es el caso de la ruptura de un electrodo, el desplazamiento de un electrodo, y pues el diagnóstico del paciente y las condiciones pues hacen lo esencial para determinar cuál va a ser el siguiente paso, cómo se va a intervenir este paciente. Y en algunos problemas relacionados directamente con la condición del paciente, pues tenemos problemas agudos y problemas crónicos. Dentro de los problemas agudos, inmediatamente en el postoperatorio, podemos tener problemas como los que veíamos de neumotórax, hemotórax, podemos tener un desalojo del electrodo. El electrodo se movió del sitio donde inicialmente lo posicionó el electrodo. Perforación del tejido cardíaco por el electrodo. El electrodo no se queda dentro de la cavidad del ventrículo o de la aurícula, sino que traspasa la pared del miocardio, y pues esto puede producir un taponamiento del paciente. Y también otro problema que se puede presentar es una pérdida de la fijación del electrodo al cabezal del marcapasos, que en el momento de atornillar los electrodos no se haya introducido bien hasta el fondo del electrodo y haya quedado suelto, y pues con el movimiento del brazo progresivamente se vayan soltando o perdiendo transitoriamente el contacto de los electrodos con el cabezal. A largo plazo, pues con el estrés que se produce sobre todo sobre los electrodos, se producen abrasiones del aislamiento. Las abrasiones usualmente se producen por el roce con el cabezal del generador, porque pues lo que sobra de la extensión del electrodo se coloca detrás del cabezal. Es supremamente importante, eso lo saben los especialistas dentro de la técnica, al guardar el generador en el bolsillo, cuando ya lo tenemos, que sobre debe ir detrás del generador. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hacer un explante, lo primero que va a hacer el especialista es hacer una incisión, y el generador en ese momento nos va a proteger los cables. Si los cables están sobre el generador, pues se van a cortar durante ese proceso. También tenemos la fractura del electrodo, que se haya abrasionado hasta tal punto en que pierda la total continuidad. También otro punto crítico es acá, en la bifurcación de la primera costilla y la clavícula, porque es el punto de ingreso
de los electrodos. Usualmente en las punciones se deben hacer un poco más alejados de esta bifurcación, pero en algunos casos no es posible y quedan en este punto de estrés continuo donde estas dos entidades anatómicas van a hacer aplastamiento continuo del electrodo hasta que lo rompe. Y otro es el síndrome de Twidler. Es un síndrome que se produce más que todo por ansiedad de los pacientes y ya lo vamos a ver. En la fase aguda entonces tenemos la continuidad de la vigilancia del paciente, monitorizarlo en el posoperatorio, tenerlo vigilado para determinar que no se produzcan procesos de neumotoras, estar también pendiente en la sala de recuperación de cualquier proceso de diaforesis, disnea, hipotensión del paciente. A veces el paciente está como muy inquieto, como que no se halla, no se siente bien. Hay que ponerle atención a esto porque puede ser por alguna complicación que se haya generado durante el implante. Este neumotoras pues tiene mayor incidencia sobre todo cuando se usa la técnica de punción subclavia, porque pues tenemos un acceso directo acá muy cercano al pulmón, entonces eso es lo que produce el riesgo. Es menos probable cuando se hace la disección. En cuanto al desplazamiento de los cables, realmente la tecnología de fijación activa se creó para evitar este proceso de desplazamiento que veíamos con mucha frecuencia con los electrodos de fijación pasiva. Más o menos hay un porcentaje de desplazamiento entre el 2 al 10% de los casos posoperatorios. Como les decía, no siempre es culpa del electrodo, de que algo se haya hecho mal. A veces las paredes intracardíacas son demasiado listas y el tejido no produce una adherencia pues lo suficientemente fuerte para el electrodo. A veces se puede producir por un movimiento brusco del brazo que ale los electrodos y los desplace en la fase aguda posoperatoria. Obviamente la fijación activa reduce el riesgo, pero no es improbable que se puedan desplazar. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues hacemos una placa de rayos X, obviamente vamos a ver mal funcionamiento en el electrodo, pérdida de captura, pérdida de sensado, que puede ser paroxística, puede ser temporal, porque algunos de estos cables se pueden soltar, pero en algún movimiento hacer contacto con el tejido y capturar un ratico, después dejar de capturar, o perder contacto total, como vemos acá, que este cablecito ya está totalmente suelto. Este cablecito pues ya no tiene ni captura ni sensado, y cuando hacemos la placa de rayos X pues nos damos cuenta la razón por la cual no está funcionando el electrodo. Un micro desplazamiento o un desplazamiento que no implique que se haya soltado totalmente el cable, de acuerdo a los parámetros, a los umbrales, al sensado, a la impedancia, el especialista podría determinar simplemente dejar al paciente en observación y ver si el electrodo finalmente se endoteliza y funciona en esa porción hacia la cual se desplazó. Si es un desplazamiento pequeño y no se alcanzó a soltar, pero ya una pérdida de contacto con el tejido se implica una nueva intervención para reposicionar ese electrodo. Otra complicación que podemos ver en el posoperatorio es la perforación por el electrodo. Hoy en día los electrodos tienen una tecnología muy avanzada. Cuando se inició con la fijación activa, pues el hecho de liberar este tirabuzón o este espiral generaba un poco de temor, porque pues es penetrar el tejido cardíaco. Pero hoy en día los electrodos tienen un anillito de silicona alrededor que amortigua un poco esa presión del tejido contra la continuidad del electrodo y disminuye el riesgo de perforación. Sin embargo, pues hay pacientes que por su condición
el tejido es muy débil, las paredes ventriculares o auriculares son demasiado delgadas y puede presentar la perforación del tejido. Generalmente pues, se va a acompañar esta perforación sobre todo de dolor torácico. Dificultad para respirar es más por el dolor que genera el movimiento del tórax. Y pues si ya se produce un derrame pericárdico, un taponamiento, pues ya vamos a tener una hipotensión y un shock del paciente. Usualmente las perforaciones son pequeñas y el mismo electrodo como que evita el derrame como tal, pero en algunos casos la perforación pues ya es demasiado grande y si rompe la pared del tejido y ya produce pues las complicaciones adicionales. Cuando un paciente nos refiere a dolor y sobre todo dolor relacionado con el momento en que se está enviando un estímulo del marcapasos, hay que ponerle cuidado porque generalmente esa es la secuencia. En el momento en que se envía el estímulo, al paciente le duele es como punzadas. Entonces no es un dolor continuo, sino en el momento en que estimula el marcapasos, se genera el